El clasismo es una problemática que ha existido desde hace muchos años en el mundo, desde la esclavitud hasta los burgueses y los proletarios, los reyes y las clases obreras, hasta hoy en día. Según la Real Academia Española, el clasismo es la actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social. Es cómo se trata a un individuo a otro en base de su clase social o la clase social percibida. Así también es la opresión sistemática de grupos de clase subordinada a la ventaja y fortalecer grupos de la clase dominante. En Monterrey, Nuevo León, el clasismo es un fenómeno social en el que las posesiones materiales se han convertido en un factor para juzgar el valor de una persona. Es discriminación basada en los ingresos y la posición socioeconómica que se traduce en exclusión social dentro de determinados círculos. A consecuencia de este fenómeno, a las clases sociales más bajas se les niega la oportunidad de un desarrollo y el prosperar. Sus oportunidades son delimitadas. El nivel socioeconómico en la sociedad regiomontana marca las condiciones de oportunidad que un individuo puede aspirar a alcanzar. Esto debido a que se ha observado que específicamente en la ciudad de Monterrey, la problemática del clasismo se ha convertido en un problema grave, donde afecta a los estratos más bajos de la sociedad y limita sus oportunidades de crecimiento. Esto debido a la idea que el valor monetario de una persona es un reflejo de su capacidad. En Monterrey, esto se puede observar en áreas como la educación y el empleo. Aquellos que no han tenido acceso a una educación privada y costosa son considerados usualmente poco capacitados por las compañías que ofrecen empleo. Así también, para la obtención de un empleo se piensa que es más importante los contactos que posee la persona y los antecedentes monetarios de la familia de la que proviene. Por otra parte, se encuentra la segregación socioespacial, donde los espacios de vivienda para los estratos de clase más baja son lugares alejados del núcleo urbano y por lo tanto del resto de la sociedad. Todo esto es como un resultado del clasismo vivido en la ciudad. Utilizamos dos métodos de investigación para recaudar datos. Uno de los métodos que llevamos a cabo es la realización de encuestas. Estas con el propósito de conocer principalmente la percepción de la sociedad regiomontana con respecto a este hecho social. Usamos el portal SurveyMonkey para realizar estas encuestas. Otro método que se utilizó fue el de entrevistas. Se realizaron 2 entrevistas a jóvenes del Tecnológico de Monterrey, a los cuales se les dio una breve introducción acerca del clasismo y en qué consiste la investigación que se está realizando. Dentro de estas entrevistas se podrían observar 2 puntos de vista distintos, siendo uno de los entrevistados foráneo, mientras que el otro será regio. De esta manera se podrá entender mejor la manera en la que el clasismo funciona en México, pero principalmente en Monterrey. Cómo se ven afectadas las personas debido a esto y la manera en la que ciertas acciones se van afectadas debido al mismo. A lo largo de la historia, los términos de clasismo y racismo se han visto relacionados hasta el punto de llegar a causar confusión. Para empezar, el racismo se da debido a la preferencia de cierta etnia sobre otra, causando así un sentimiento de superioridad de parte de un individuo hacia otro. Mientras que el clasismo es causado debido a la preferencia de cierta clase social, las cuales son estratos que se han ido formando gracias al conjunto de varias personas que comparten características en común y que las vinculan tanto social como económicamente.
Desde la realeza de la Nueva España hasta la clase política y empresarial que hoy se encuentran en las altas cúpulas de la sociedad mexicana, han marcado una diferenciación entre los distintos tipos de sociedades en nuestro país. Nuevo León es una de las entidades con mayor producción industrial del país y con una tasa de empleabilidad muy encima de la media nacional del país. En México existen 6 clases sociales: la baja baja, la baja alta, la media baja, la media alta, la alta baja y la alta alta. Según Karl Marx, una clase consiste en gente que comparte intereses económicos comunes. Son conscientes de esos intereses y participan en una acción colectiva que promuevan los intereses. La sociedad de clases es el producto de una determinada secuencia de cambios históricos. Según Max Weber, el término de estatus puede ser definido como un término referente a la escala de prestigio que posee un individuo, dándole así un mayor valor social si éste posee un mayor estatus. Weber definió 3 clases sociales: la clase propietaria, la lucrativa y la clase social, siendo la primera aquella que posee o no propiedades, en la que el número de propiedades o patrimonio finalmente determinará en su mayoría el rango social del individuo. La lucrativa, al contrario de Marx, no es solamente aquella que es acreedora de los medios de producción, sino en su capacidad de intercambios. Por último, Weber llama a la clase social a la manera en la que afectan las situaciones de clase, siendo estas la provisión de bienes, la posición externa y el destino personal. ¿De qué manera afecta el clasismo a la sociedad? Bueno, pues nos divide y hace que creemos preconcepciones acerca de otras personas. Hace que juzguemos más por lo que tienen y por el dinero que poseen más que por lo que son. Y pues por eso provoca que los limitemos y pues nos sintamos superiores solamente por lo material. Hasta ahora, personalmente, no creo que me haya visto afectada por esto. El problema es con las personas de clases más bajas que pues a diario se ven discriminadas por no poder costear cierto estilo de vida o no poseer ciertas cosas. Bueno, el crecer en Monterrey siempre, te hace crecer comparándote con otras personas. Siempre desde chica en la escuela era de que qué marca de ropa compras o qué tienes o a dónde vas a ir. Y pues esto como que te va haciendo una mentalidad de que pues te tienes que comparar y tienes que tener más. Y bueno, personalmente yo no he discriminado a alguien por ese tipo de cosas, pero sí lo he vivido cerca y sé que hay gente que puede ser muy severa por ese tipo de cosas. No pueden crecer y son relegadas de la sociedad, les es difícil conseguir oportunidades y seguir creciendo. Nos hace falta inculcar el respeto y la tolerancia en la sociedad, pues realmente en Monterrey hay una falta muy muy grande de valores. Y bueno, hay que enseñar que lo material no es todo lo que te define como persona. Afecta el progreso ya que las oportunidades que se dan para las diferentes clases sociales no son uniformes. El hecho de que las clases se encuentren tan notoriamente marcadas afecta cómo las personas interactúan entre clases. Como mencioné anteriormente, no se brindan las mismas oportunidades para todas las clases. Por ejemplo, muchos de los ingresos que obtiene la clase alta difieren con los que tiene la clase baja. Por lo tanto, el gobierno tiene que usar parte de los recursos para la atención de la clase más baja. Si no se le ayuda a las clases sociales más vulnerables, podríamos tener un mayor nivel de criminalidad, lo cual a largo plazo todos terminaríamos pagando ese precio. Sí, y aún más yendo al Monterrey. Se puede ver que en esta sociedad regiomontana se tiende a idolatrar al
Se podría decir que el estereotipo de mi rey, a la persona que más tiene un nivel económico más alto, y se tiende a ignorar, a simplemente negar la existencia que tiene de la pobreza que hay. Ese es el conflicto más grande que yo veo con esta sociedad regiomontana, que prefieren darse la vuelta al problema que tienen enfrente, como por ejemplo el Cerro de la Campana, a realmente hacer algo por esas personas que lo necesitan. Desconozco por qué, pero desde mi punto de vista, aquí las clases sociales están muchísimo más marcadas, lo cual me hace pensar que estas están aún más afectadas. Definitivamente es mejorar la educación, porque la educación es la base de una buena sociedad, dándoles a los jóvenes la oportunidad de educarse, de crear sus propios empleos, de tener un oficio. Poco a poco se van rompiendo las barreras y se va superando a la expectativa que ellos tenían de sus padres, y poco a poco se va a ir subiendo ese nivel, y en un futuro vamos a tener un progreso, y poco a poco se va a ir eliminando la clase baja y la más afectada. Gracias a las encuestas aplicadas, pudimos llegar a conocer mejor la perspectiva que jóvenes, tanto regiomontanos como foráneos, tienen acerca del clasismo y sus variables, por lo que llegamos a entender el razonamiento que se utiliza al lidiar con el clasismo, o incluso al utilizarlo como parte de acciones cotidianas. Dentro de la encuesta existe un conglomerado de preguntas abiertas y cerradas. Enseguida veremos los resultados. Como primera pregunta, quisimos saber si los jóvenes creen que existe el clasismo en Monterrey, de la misma manera que nosotros creemos que hay. Lo que descubrimos fue que efectivamente casi el 100% contestó que sí, pues solo el 3.95% contestó que no. Con esta pregunta los entrevistados también nos dieron su por qué en cuestión de las preguntas. Estas son algunas de sus respuestas. Al querer saber si el clasismo afectaba a Monterrey, obtuvimos varias respuestas. Sin embargo, la mayoría, con un 92.11%, de los jóvenes opina que el clasismo influye negativamente dentro de la sociedad regiomontana. Cuando les preguntamos por qué, estas fueron varias de sus respuestas. Aunque la mayoría de los jóvenes creen que el tema afecta a la sociedad, solo el 75% cree que sea un tema de interés. De igual manera, resulta interesante saber que aunque más del 90% cree que el clasismo está presente en Monterrey, el 72.37% no cree moverse por este fenómeno. Aquí podemos ver que el 64.47% cree verse afectado por el mismo, por lo que podemos notar que las respuestas pueden ser algo confusas. Al finalizar este trabajo, creo que hemos logrado comprender lo que es el clasismo y cuáles son las características que este tiene, sobre todo aquí en la región del norte y en el estado de Nuevo León. La verdad es que este trabajo ha sido mucho aprendizaje para mí, en lo personal, ya que la ciudad donde yo provengo, Ciudad Victoria, Tamaulipas, tiene características similares a las que logramos encontrar a lo largo de este trabajo de investigación. Creo que las ciencias sociales y analizar hechos sociales como este es mucho más difícil que las ciencias exactas, ya que estas se encuentran en un constante movimiento y en una constante serie de cambios. La verdad es que me gustó mucho realizar este trabajo y creo que es de aprendizaje para todos los que estuvimos en este equipo. Los resultados obtenidos gracias a esta investigación demostraron que, aunque la mayoría de las personas y estudiantes del Tecnológico de Monterrey principalmente creen que el clasismo es un gran problema dentro de México, no creen que ellos sean la causa,
o que se vean afectados por el mismo, lo que de cierta manera nos habla de una indiferencia, ya que como un proverbio chino dice, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y es alarmante que la mayoría de las personas, aunque sí se dan cuenta de que el clasismo existe, no crean ser parte del problema o ser ellos los causantes. Por lo que creemos que el clasismo en México debe ser removido lo antes posible, porque es verdad que en México, mientras tu clase social sea más baja o pertenezcas a una clase social no tan alta, tus posibilidades de triunfar en la vida de cualquier manera van a ser más difíciles. Bueno, pues el clasismo es un problema muy grave en el que he estado consciente mucho tiempo. Pues es muy preocupante la cantidad de personas que piensan de esta manera y pues al convivir directamente con ello te das cuenta de lo grave que es. Antes de esta investigación no sabía mucho sobre el término clasismo, pero ya investigando más sobre el tema ya veo la gran problemática que puede ser, más notoriamente aquí en Monterrey. Es un fenómeno muy presente en la cultura regia y algo que realmente sí afecta a los habitantes. Por medio de encuestas observé cómo la gente reacciona en correlación con el clasismo y veo que tanto la comunidad regia como los foráneos somos afectados. En el pueblo donde vivo en Estados Unidos sí hay un cierto clasismo marcado, pero no tanto aquí como en Monterrey. Sí que ser un área metropolitana afecta de una manera significante a las clases sociales. En conclusión, esta investigación sí me abrió los ojos a la problemática que es el clasismo y lo que puede llegar a ser. Y es una problemática que se tiene que atender de inmediato. El clasismo en México tiene un origen de tiempos muy remotos. A lo largo de esta investigación sociológica, logramos observar y analizar, con los conocimientos adquiridos en el área académica, el clasismo en Monterrey como un hecho social. Sin embargo, en distintos momentos se revelaban un gran número de vertientes que en un momento demostraron que era el tema aún más complejo de la expectativa que se tenía al principio. Monterrey, Nuevo León se encuentra en una posición geográfica que claramente favorece y alimenta esta reacción social. Es predecible que al estar más cercanos a Estados Unidos de América, se logra generar una percepción de status quo distinta a la que tiene el resto del país. Otro dato interesante es que los conocimientos adquiridos a lo largo del curso permitieron que tengamos las bases para realizar un análisis más profesional. Sin embargo, será importante mejorar la metodología para tener una base más fuerte y sólida. A pesar de que claramente la sociedad tiene un conocimiento de este tema, lo consideran anormal o hasta cierto punto que viene peculiar con la personalidad del ser humano. El problema es para aquellos que lo sufren, pues la igualdad de oportunidades debería de ser un punto de partida para todos.